Buenos días, ¿cómo estáis? Día 22 de enero del 2023 continuamos con las meditaciones diarias de Krishnamurti. Hoy la revisión, la exploración, toca el tema de mi experiencia, que básicamente es el preguntarse si lo vivido en todos los sentidos de la vida. La experiencia vivida como positiva, la experiencia vivida como al principio negativa y luego trascendida o no trascendida, si nos sirve para, iba a decir el futuro, pero en realidad para el presente. Porque sabéis que Krishnamurti y tantos otros nos hablan de la experiencia en presente, evitando lo máximo posible, es decir, lo máximo, a tope, los preconceptos o conceptos anteriores que muchas veces, utilizamos de manera mecánica para afrontar las cosas nuevas. Y eso a veces puede estar muy bien, pero otras veces nos convierte en verdades absolutas. Y claro, vienen las cosas que vienen, algunas de ellas de risa. La observación ha de ser constante. La mayoría de nosotros se siente satisfecho con la autoridad, porque esta nos brinda cierta continuidad, una certidumbre. La autoridad puede ser la propia o la de los demás, que ni cuestionamos. Una sensación de hallarnos protegidos. Pero un hombre o una mujer que quiera comprender las implicaciones de esta profunda revolución psicológica debe estar libre de la autoridad. No puede acudir a ninguna autoridad, ya sea esta de su propia creación o impuesta por otro. Yo sé que esto, dicho así, por eso es una meditación para darle vueltitas, no muchas vueltitas, porque si le damos vueltitas no salimos del círculo. Suena un poquito complicado, pero es así. Nosotros somos, en nuestro día a día, y hablo por mí, somos seres autoritarios. Estamos convencidos de muchas cosas. ¿Esto quiere decir que lo tiremos todo? No, nadie habla de tirar todo por la borda. Habla de preguntarnos, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué detonamos así? Porque ante un comentario de alguien saltamos como si fuese la ofensa de la vida, cosas de este tipo. Eso está fraguado en experiencias pasadas. En experiencias. No puede acudir a ninguna autoridad, ya sea esta de su propia creación o impuesta por otro. ¿Es esto posible? ¿Es posible para mí no confiar en la autoridad de mi propia experiencia? Aun cuando haya rechazado todas las experiencias externas de la autoridad, por ejemplo, libros, instructores, consejeros, coach, psicólogos, psicólogos diría mejor, porque psiquiatría es otra cosa, sacerdotes, iglesias, creencias, sigo sintiendo que al menos puedo confiar en mis propias experiencias, en mi propio juicio, en mi propio análisis, pero ¿puedo confiar en mi experiencia, en mi juicio, en mi análisis? Mi experiencia es el resultado de mi condicionamiento, tal como la suya lo es de su propio condicionamiento. Puedo haber sido educado como musulmán, budista o hindú, y mi experiencia dependerá de mi trasfondo cultural, económico, social y religioso, igual que la de usted. Esto es importantísimo, porque incluso si ampliamos el rango cultural más allá de las religiones, musulmán, budista, hindú, cristiano, lo que queráis, y lo aplicamos en los tipos de educación que existe, nos damos cuenta, vamos a coger un ejemplo buenísimo, peculiar, que normalmente no hacemos porque siempre nos centramos en lo, por ejemplo, en lo católico, pero si cogemos un ejemplo budista, la persona que haya sido cultivada o educada en un pensamiento budista, pues en general, en los últimos años, aunque está un poquito más abierto, es una persona con un mundo, es amplio en general, pero es limitado. De hecho, solo tenéis que leer un poquito, no porque lo diga yo y lo veáis,
documentales y libros de cómo es el mundo budista o cómo ha sido el mundo budista en los últimos años. No lo digo yo, el Dalai Lama actual, revisando, es el 14, ¿qué ocurría antes de él? Habla de muchas cosas a corregir. De hecho, es el Dalai Lama actual el que de verdad abre el budismo a que se conecte con otras cosas. Tampoco penséis que la apertura es de nivel galáctico, porque hay muchas limitaciones. Esto mismo ocurre en todos los ámbitos. Creencias, familias, maneras de ver la vida, cómo actuar en la vida, por qué aprender, por qué educar, para tener. Por eso la importancia, por lo menos para mí, de abrir la mente a ciertas, o exponernos a otras culturas que ven las cosas de otra manera, desde el cómo comer, qué comer, la ciudad, el campo, pero tampoco seamos tan jaimitos como para pensar, porque el otro día lo pensaba en una revisión que hacíamos acerca de cómo hemos perdido el contacto con la naturaleza, pensar que toda la gente que vive en el campo es gente mentalmente saludable, que no, perdona, hay de todo. Lo que existe, que sí que existe como tal, es que el medio en el que están es un medio, podemos llamar salvaje, natural, no interferido por el ser humano. Cada día menos, pero... Y eso nos regala unas percepciones que en la ciudad no tenemos. En la ciudad estamos más expuestos a la alienación constante, ruido artificial, esas cosas. En el campo, en el bosque, eso no existe. Pero eso no quiere decir que las personas que vivan ahí no tengan un tocado o no tengamos un tocaíto. Suele ocurrir que tenemos un tocaíto también. No es garantía de nada. Lo que es garantía es que el entorno es distinto. ¿Es posible para mí no confiar en la autoridad de mi propia experiencia? ¿Puedo confiar en mi experiencia, en mi juicio, en mi análisis? Mi experiencia es el resultado de mi condicionamiento, tal como la suya lo es de su propio condicionamiento. Puedo haber sido educado como musulmán, como decíamos, budista o hindú, y mi experiencia dependerá de mi trasfondo cultural, económico, social y religioso, igual que la de usted. ¿Puedo confiar en eso? ¿Puedo confiar acaso en la guía, la esperanza, la visión que me dará la fe de mi propio juicio, el cual es también el resultado de la acumulación de recuerdos y experiencias, el condicionamiento del pasado que se encuentra con el presente? Ahora bien, cuando me formulo todas estas preguntas y estoy atento a este problema, veo que hay un solo estado en el cual la realidad, lo nuevo, puede cobrar existencia, estado que da origen a una revolución interna. Ese estado existe cuando la mente se halla por completo vacía del pasado, cuando no hay analizador, ni experiencia, ni juicio, ni autoridad de ninguna clase. Es importante entender que esto es un estado interior. ¿Esto quiere decir que nosotros no accionemos? No. Lo que quiere decir es que revisemos. Y aquí hay acción, mucha acción en presente. He dicho muchas veces que solamente el mero de darse cuenta de algo es un salto cuántico, que ya ha dicho a la cabeza, a la mente, a las neuronas, a los neuroreceptores, que quieres cambiar algo, que lo vas a cambiar. Por lo tanto, es importante. El paso siguiente es anticiparse. Y el paso siguiente es trascenderlo, ni siquiera estar ahí ya. El tema de la autoridad, explicado como lo explica Krishnamurti, es súper importante porque nos habla de nosotros y de lo externo. De ahí la importancia muchas veces de hacer el silencio, de buscar durante el día esos momentos de silencio para revisar un montón de cosas. El otro día hice un vídeo acerca de mis pensamientos diarios. Y en lugar de utilizar los pensamientos diarios, que tengo muchos, como todo el mundo, cerca de 65.000, encontramos los pilares que hacen que pensemos así, que si no recuerdo mal eran 11.
De esto nos habla Krishnamurti. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Todo el tiempo. Uno puede ponerse a prueba porque quiere. Porque considera que es una buena oportunidad para ver si ha entendido algo y puede estar en un estado de presencia. El hecho de decir ponerme a prueba ya es una especie de contradicción, sería para Krishnamurti, pero quiero que lo entendamos porque a veces hay que hacer el ejercicio ese. Yo tengo un ejemplo de hace muy reciente que lo he puesto a prueba y ya he llegado a mis conclusiones acerca de eso. Me costó aceptarlo, lo acepté, lo voy a hacer, lo hice y cuando he acabado he llegado a una conclusión que ni siquiera es de satisfacción o insatisfacción. Y mi respuesta es que no lo voy a volver a hacer. No quiero volver a hacerlo. ¿Y me siento mal conmigo? No, me siento muy bien con haber llegado a esa conclusión como podría haber sido a otra. Me podría plantear que yo debería aceptar eso que he aceptado, decidido aceptar y salir feliz. Sí, podría ser, pero también como tenemos libre albedrío, puedo elegir qué quiero y qué no quiero. Y en ese respecto de esto que estoy contando, he decidido que no quiero. O que no quiero más. La autoridad, la propia y la externa, hemos de cuestionarla. Es más, incluso podemos llegar a conclusiones como la que acabo de llegar y dentro de un tiempo cambiarla. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Estamos aquí para eso. Os dejo con Krishnamurti, 22 de enero. Que tengáis un excelente día. ¿Puedo confiar en mi experiencia? Haceros la pregunta.